Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, mirando la tensión comercial entre China y Estados Unidos con Donald Trump, que decía que Xi Jinping le ha llamado en esta entrevista con la revista Time. Ojo al mensaje de la Embajada de China. Dice que China y Estados Unidos no mantienen conversaciones sobre aranceles. Advierte a Estados Unidos, dice que debe dejar de crear confusión. Es el mensaje de la Embajada China en sus redes sociales hace escasos minutos. Dice que no mantienen conversaciones y además advierten a Trump, dice que debe dejar de crear confusión. Vamos a analizar precisamente los mensajes en esta entrevista, la situación en torno a Ucrania, con Crimea, con la no adhesión a la OTAN. Vamos a analizar estas cuestiones con Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseul en España y profesor honorífico del CSDEN. ¿Qué tal? Buenas, Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues un día en el que de nuevo toda la actualidad pasa por el presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que publicaba esta entrevista en la revista Time en la que decía que Xi Jinping le ha llamado. Vemos ahora el mensaje de la embajada china, cada vez más confusión. Eso sí, parece que estamos más cerca de una desescalada. ¿Cómo ves las tensiones entre China y Estados Unidos y estos mensajes tan confusos por parte de Donald Trump? Bueno, no sé, quizás un viernes a esta hora, la hora de comer, pues quizás para hacer algo más distendido. Yo creo que ambos mandatarios, es decir, ambos países están en la posición esta de no me pises la manguera. Es decir, que China y Estados Unidos dependen económicamente uno del otro. Estados Unidos tiene una balanza comercial negativa con respecto a China en el entorno de 295, 300.000 millones de dólares. Luego, por lo tanto, Estados Unidos es el primer cliente de China. Por otro lado, China depende absolutamente de muchos productos de Estados Unidos, aun cuando Estados Unidos le vende a China, digamos, como unos 140, 150.000 millones. Pero es que hay tecnología entre medias, es decir, que China no tiene, como se suele decir, una capacidad tecnológica en semiconductores muy avanzada. Es verdad que tiene algunos, pero no puede competir con Estados Unidos y desde luego no puede competir con Taiwán y con Samsung, por decir algo. Y por lo tanto, hay ahí un ten con ten y es verdad que entre ambos, pues tratarán de pisarse uno al otro, pero sin hacerse excesivo daño. Entonces yo lo veo así y veremos qué pasa en los próximos meses. Es decir, que hay una noticia ahora que me parece muy relevante, que tiene que ver con la salida de Apple de China y ese movimiento que hace a India. Cuando se habla de semiconductores, quizás, o de chips, da la impresión de que el chip es único. Es decir, pues por dar un dato, es decir, un iPhone, no sé, un iPhone 15 puede tener 30 chips metidos en el teléfono. Entonces hay chips que valen para comunicaciones, hay chips que valen para memoria, hay chips que valen... Entonces, y ahí son fundamentalmente pues compañías americanas como Qualcomm, como compañías como Intel, como Texas Instruments. Luego quiere decir que desde el punto de vista tecnológico China depende bastante de Estados Unidos y además de otro sector como es el sector de los productos médicos o el sector de los productos, digamos, avanzados en lo que sería la medicina. Luego, por lo tanto, estarán tirándose de la cuerda, pero yo no creo que llegará a romper. Bueno, pues con China y Estados Unidos tirando de la cuerda con la dependencia también que estabas explicando que tienen ambos países, te quiero preguntar también por el conflicto en Ucrania con Donald Trump, que poco a poco va perdiendo la paciencia, ya no solo con Ucrania, también con Rusia después del ataque masivo de ayer en Kiev. Exigía a Vladimir Putin que cesen los ataques y hoy en esta entrevista con el diario Time decía que ve opciones, que sigue viendo una paz en Ucrania, pero también ponía varias líneas rojas para Kiev. Hablaba de que Crimea es territorio ruso, venía a decir que no van a poder recuperar Crimea y además decía que jamás va a entrar en la OTAN. ¿Cómo ves estas conversaciones sobre Ucrania? Y una pregunta, ¿estamos más cerca o más lejos de un acuerdo? Porque parece que cada día estamos más cerca de una cosa, ¿no? Parece también muy confusas estas conversaciones de paz.
Son unas conversaciones, utilizando una palabra muy moderna, son conversaciones líquidas, es decir, que bueno, igualmente cada uno quiere llevarse, digamos, la parte del león, y esto no es posible. Es decir, que también he oído o he leído que Donald Trump ha dicho bueno, que la culpa de todo esto la tiene Ucrania, y yo disiento de esta posición. Es decir, la culpa de lo que sucede allí la tiene Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos, cuando Ucrania se independiza, bueno, le da la independencia, digamos, Rusia, porque eso era parte de Rusia, digamos, deja que se vaya. En el año 1991, el primer acuerdo que se hace es con la OTAN. Es decir, que ya desde 1991 la OTAN tiene unos acuerdos de defensa con Ucrania. Y eso no se puede hacer si no está Estados Unidos. Y eso ha seguido hasta el año 2000. Recuerdo que en el año 2008, digamos, en la reunión que hubo en Bucarest, en la OTAN, ya se estaba hablando de que Ucrania tendría que entrar en la OTAN, y luego, si Ucrania hubiera entrado en la OTAN, pues Crimea, digamos, como parte de Ucrania, habría cerrado la salida a Rusia al Mediterráneo. Entonces, Rusia habría quedado, digamos, metida hacia arriba. Luego, su único movimiento por mar habría sido el Ártico, y de ahí se explica, digamos, bueno, la invasión o la toma de poder en Crimea en el año 2014. Es decir, que detrás de todo esto siempre ha estado Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que ahora cambia la política. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos no puede mantener una guerra permanente entre Ucrania y Rusia, y sobre todo porque hay una alianza muy fuerte entre Rusia y China. Luego volvemos otra vez, esto parece una pescadilla que se muerde la cola, es decir, volvemos otra vez al problema de China con Estados Unidos. Si Rusia se pone de la mano de China, lo he dicho alguna vez, eso sería la Tercera Guerra Mundial. Es decir, que luego, por lo tanto, están en ese ten con ten. Yo entiendo que se llegará a un acuerdo, pero desde luego Crimea, bajo ningún concepto, caerá otra vez en las manos de Ucrania. Es decir, que esto me parece algo evidente, y sobre todo con los últimos ataques que hace Rusia con estos misiles Oreshnik, que son unos misiles potentísimos, que tienen cabeza nuclear, y entonces, bueno, pues levanta la mano y diciendo, oiga, aquí el potente soy yo, y entonces Estados Unidos tiene que escucharme. Entonces, son unas conversaciones complejas que durarán, a mi modo de ver, ciertos meses. Bueno, pues a la espera de ver el transcurso de estas negociaciones, de estas conversaciones, se está hablando mucho precisamente de Crimea, ¿no? De si va a volver o no a manos de Ucrania, de si Trump hace bien o no reconociendo esto. Europa se opone. Claro, parece que nos estamos enquistando en cuestiones pues, que más o menos se puede decir que están claras. ¿Cómo se va a avanzar en estas negociaciones cuando no se reconoce Crimea, no se reconocen tampoco las conquistas en Kharkov, en Zaporilla, en Lugansk, en Donetsk? ¿Cómo se puede alcanzar un acuerdo cuando las posiciones están tan separadas? El ideal sería que Europa tuviera algún tipo de peso geopolítico, que no lo tiene. Es decir, que Europa, la Comisión Europea, pues no es nadie. Ahí está el Reino Unido con sus tambores de guerra, diciendo que, bueno, nos vamos allí a personar en Ucrania con nuestras fuerzas. Bueno, lo mismo le pasa a Francia. Es decir, que, bueno, nosotros somos también digamos, unas potencias, yo diría unas potencias medias, pero bueno, queremos que se nos escuche y nadie les escucha. Entonces, yo no veo la posibilidad de que se devuelva Crimea, y de momento toda la parte que tiene, o toda la geografía del sur que ha conseguido Rusia, yo no veo a corto plazo que eso vuelva a Ucrania, bajo ningún concepto Crimea, y yo creo que lo otro difícilmente. Entonces, bueno, es ahí donde está el asunto. Es decir, y las conversaciones pues son básicamente Estados Unidos con Ucrania y Estados Unidos con Rusia. La Unión Europea no participa. Ucrania dice, bueno, que se vaya Rusia, que yo quiero hablar, que se vaya Estados Unidos, que yo quiero hablar con con Rusia, y entonces eso no es posible. Es decir, pasa por Estados Unidos, y yo creo que Ucrania, que está destrozada,
va a perder gran parte de su territorio. Precisamente, Eduardo, te quería preguntar por esto, ¿no? Por este reparto de territorios con J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que esta semana decía, bueno, pues que va a tener que haber intercambio, decía que si no Estados Unidos se va a retirar. Hoy hemos visto los mensajes de Vitaly Klitschko, no es un cualquiera, ni mucho menos, es el alcalde de Kiev, diciendo, bueno, pues que Zelensky va a tener que tomar una decisión dolorosa. Venía a reconocer que Ucrania va a tener que ceder estos territorios. Estamos hablando mucho de Estados Unidos y de Rusia, se habla cada vez menos de Volodymyr Zelensky. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde puede aguantar la presión cuando, bueno, pues el alcalde de Kiev, ¿no? Cuando figuras prominentes en Ucrania ya están hablando de ceder territorio, ¿no? Está en una postura muy complicada, por mucho que tenga el apoyo de Europa, que, como bien decías, Eduardo, tampoco tiene tanta presencia, ¿no? Ya no tiene tanta fuerza en lo que refiere a la geopolítica. Bueno, Europa no tiene fuerza y entonces el problema es que hay que pensar el dolor que tiene, digamos, la población ucraniana. Hay 9 millones de desplazados, 6 millones fuera, 3 millones dentro. Si hubiera elecciones, yo creo que Zelensky perdería las elecciones. Es decir, que por eso no hace elecciones. Primero, porque estará en guerra y, claro, hacer elecciones en guerra pues es imposible. Pero, desde luego, empieza a haber voces allí que no quieren a este presidente, porque es un presidente también, digamos, que está todo el día digamos, con la bandera de guerra. Y entonces tendría que ir a reconocer, digamos, lo que ha perdido en esta guerra. Hay una zona que viene desde 2014, que es Crimea, que eso Rusia no lo va a ceder nunca. Quizás podrían llegar a un acuerdo a medio plazo, de ir cediendo la parte, como decíais antes, por Zaporilla, toda la parte esta del sur, pero eso es el 20% del territorio ucraniano, que además hay otro aspecto que no hay que olvidar, que tiene que ver con los minerales. Entonces, en esa zona hay minerales estratégicos para Rusia y entonces, pues ahí hay un aspecto geoeconómico, si se quiere, en el cual hay que poner encima de la mesa. Entonces, por eso Estados Unidos dice, yo quiero participar aquí en esta comida, si se permite la expresión, de los minerales. Y entonces está todo muy complicado. Por un lado es la guerra, que la tiene ganada Rusia, es evidente. Ucrania está destrozada. Y luego está la parte económica de los minerales. Entonces, y empieza a haber voces en contra de Zelensky. Entonces, si se llega a un acuerdo de paz, yo creo que Zelensky pues sale del gobierno, eso es evidente. Bueno, pues pendientes de Zelensky y de Trump, vamos a vamos a ver esta imagen que estaban viendo en sus pantallas, este avión que está a punto de despegar desde Maryland, está a punto de salir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en esta visita a Roma, en el funeral del Papa Francisco, donde hay varios medios que ya empiezan a hablar de que Zelensky quiere una cumbre por Ucrania. No sé si es el momento más adecuado, pero bueno, van a estar los principales líderes mundiales, con Javier Milei, obviamente Giorgia Meloni, von der Leyen va a asistir a esta reunión, va a estar también, como saben, Donald Trump, también Volodymyr Zelensky, que pide una reunión en el Vaticano, una reunión en Roma para discutir una solución a esta paz en Ucrania. Te quiero preguntar por esto, Eduardo. Tenemos este sábado, tenemos mañana mismo, desgraciadamente, esta cita clave con muchos líderes mundiales. ¿Crees que se puede abordar la cuestión de Ucrania? ¿Crees que podemos ver una reunión entre Trump y Zelensky o entre Trump y von der Leyen? Que de momento hay algunos que dicen que ni siquiera le coge el teléfono el presidente de Estados Unidos. Bueno, de eso yo no tengo esa información, pero no me extrañaría. Hombre, tampoco me parece el momento, digamos, en un funeral del Papa Francisco, que venga Zelensky, que no sé si él es ortodoxo o no, o es simplemente agnóstico, a pedir una cumbre, porque es que está todo el mundo. Bueno, no es el momento. Es decir, oiga, hay un funeral, entonces lo que tiene que hacer usted pues es asistir al funeral y ya está. Y, por otro lado, surge otro apéndice, si se me permite, en el cual también entra la geopolítica. Es decir, que obviamente el Vaticano, pues digamos, para los católicos, pues el Papa no representa para nosotros una cosa muy importante, pero tiene también, digamos, el Papa o toda la estructura diplomática del Vaticano tiene un papel muy relevante en
digamos, en la diplomacia mundial. Luego, ahí hay un aspecto, digamos, geopolítico que, dependiendo de cómo sea la elección del nuevo Papa, dependiendo de quién sea, etcétera, pues es verdad que podría ser un elemento, podría ser una persona en la cual ayudara a que acabaran todas estas tensiones entre Rusia, Ucrania y otros sitios, porque ahí está, digamos, la Franja de Gaza. Hay que recordar que en el caso de Juan Pablo II, es decir, San Juan Pablo II, porque también es santo, bueno, pues fue muy relevante su papel, digamos, en la caída del muro de Berlín, en la desaparición de la Unión Soviética. Luego, ese aspecto, si se me permite, geopolítico que tiene el Vaticano, sí podría ser un elemento muy relevante en el futuro, pero no ahora. Es decir, yo creo que la propuesta del presidente Volodymyr Zelensky está fuera de tono. Es decir, que no es el momento, no es el lugar y bueno, es decir, que no sé qué pasará en el futuro, pero yo le recomendaría que se atienda al funeral y ya está. Bueno, pues con tantos frentes geopolíticos abiertos, con el foco puesto en este sábado en el Vaticano, te quiero preguntar también, Eduardo, por la tensión entre India y Pakistán, precisamente a tenor de otra visita, en este caso del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, visitaba India para reunirse con Narendra Modi. También en medio de estas conversaciones comerciales tuvo lugar este atentado en Cachemira y ya se habla de un posible conflicto entre dos potencias nucleares. Te quiero preguntar por esto, Eduardo, ¿cómo está la tensión entre India y Pakistán y cómo de cerca estamos de que se abra otro frente, ¿no? Ya hay muchas guerras abiertas y además India y Pakistán son dos potencias nucleares, o sea que es un tema muy serio. Efectivamente, es un tema muy serio, es un tema antiguo, es decir, que esto viene ya de muy antiguo, es decir, de la independencia de la India por parte de Gran Bretaña, es decir, o el Reino Unido, es decir, que es cuando se divide y aparece Pakistán. Pero, si se me permite, yo me gustaría poner de nuevo la perspectiva en otro lugar. Es decir, el lugar vuelve a ser China, Estados Unidos. ¿Y por qué este interés, independientemente de este conflicto que son dos potencias nucleares, etcétera, pero por qué Estados Unidos tiene interés en que ahí no haya una enorme escalada? Pues porque ahí participa China. Es decir, que cuando se habla del conflicto del Pacífico, hay que hablar del conflicto Indo-Pacífico, es decir, el Índico, donde está China, y donde está Pakistán. Pero es que hay un aspecto que normalmente no se considera, que es lo que se llama, traducido al español, el collar de perlas. Es decir, que China, cuando estructura la nueva ruta de la seda, hay una ruta de la seda que es marítima. Entonces, la ruta de la seda marítima, que ya está en marcha, sale digamos, del Golfo Pérsico o Golfo Arábigo, pasa por el Estrecho de Hormuz y entonces ese canal llega a un puerto que es de propiedad china, que es el puerto de Gwadar, que está en Pakistán. Y desde ahí sube toda una infraestructura, digamos, de autopistas, de líneas férreas, etcétera, conectando con el oeste de China. Pero es que luego baja y eso se va a Sri Lanka, y de Sri Lanka sube a Myanmar. Luego quiere decir que toda esa zona, desde el punto de vista, digamos, marítimo, está dominado por China. Luego, y Pakistán es de esa manera, es un aliado económico de China, y luego India están los BRICS. Luego, por lo tanto, Estados Unidos dice, bueno, si India está en los BRICS, Pakistán está con China, y esto se pone en conflicto, bueno, pues al final es China quien está dominando no solo el Índico, me está dominando el Pacífico. Luego hay que hacer la lectura de qué hace China en ese lugar. Luego, por lo tanto, bueno, esto, digamos, son dos potencias nucleares. No veo yo que vayan a utilizar el armamento nuclear, pero tienen el problema fronterizo que lo tienen desde hace 50 años. Luego, eso, siempre hay conflictos en esa zona. Conflictos, además, en un lugar donde aparece la religión. Es decir, que ahí tenemos a los musulmanes, que son muy potentes tanto en Pakistán como en la India. Bueno, el 20%, digamos, de la población de la India es musulmana. Luego vuelve a haber ahí un conflicto de orden religioso. Es decir, que yo creo que Estados Unidos,
teme bueno, que China tenga un papel preponderante también en esa zona. Luego, si lo tienen con Rusia y lo tiene con India y lo tiene con Pakistán, pues Estados Unidos pues dice, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Bueno, pues a la espera de ver lo que pasa entre India y Pakistán. Se hablaba hoy, por cierto, de que tropas indias y pakistaníes han tenido un intercambio de disparos durante la madrugada, esperando que esto no vaya más. Eduardo, muchísimas gracias por estar Muchas con gracias. nosotros. Buenas